Que todos queremos darle la bienvenida en esta sesión. En esta oportunidad, la sesión de hoy va a estar a cargo del doctor Jorge Cabrera, que es profesor adjunto de la Universidad de Chile, tiene posgrado en la Universidad Libre de Berlín y Mayo Clinic, también miembro del IGSLI y también del ISBD. En esta oportunidad, el tema de hoy va a ser un taller de repaso, carta del ánimo, hoja de vida, factores desencadenantes también. Quiero dar algunas normas de funcionamiento de esta sección. Se va siempre, por supuesto, la confidencialidad, en los temas tratados, el respeto de las opiniones, la asistencia debe ser regular también porque es una forma en que ustedes puedan ir aprendiendo mucho más sobre esto, y la participación en cada una de las sesiones. Otra cosa que quiero mencionar en esta oportunidad, que es un tipo webinar lo que tenemos hoy. Pueden hacer sus preguntas en la sección de más abajo, en el icono que dice Q&A, QA, ¿cierto? Es así abajo. La respuesta, pueden ir haciendo sus respuestas en ese icono, van a ser respondidas al final de la sesión con Francisco Encina, que va a dar su respuesta, sus preguntas al doctor Cabrera. También pueden hacer sus aportes o comentarios en el chat, que está ubicado también en la sección chat más abajo. Bien. Vamos a comenzar entonces en esta oportunidad con Francisco Encina, quien va a dar la bienvenida a todos ustedes. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Karen. Bueno, primero que todo, saludarlos a todas y a todos. Contarles que, como decía Karen, mi nombre es Francisco Encina. Yo soy en este momento director del equipo creativo del Círculo Polar. Círculo Polar es una fundación sin fines de lucro que empezó a trabajar el año pasado. Recuerdo cuando estaban recién empezando, trabajando y en la dirección de Flavia Álvarez y Paula Trujillo, que cabíamos perfectamente en la sala de eventos de Paula, ¿verdad? Éramos 15 personas. Y esto fue, junto con el trabajo, evidentemente, creciendo exponencialmente a lo que somos hoy. El círculo tuvo y tiene como base dos cosas en particular. Lo que se hace, por ejemplo, en esta sesión y en todas las sesiones de psicoeducación, pero también el apoyo y acompañamiento a las familias y a personas con diagnóstico bipolar. Teniendo siempre esa lógica de sentido de comunidad. En esto mismo, donde se genera una instancia que se llama el amigo polar, que básicamente son espacios de conversación y acompañamiento para compartir experiencia y este tipo de cosas. Cuando nosotros recién empezamos, la idea o la imagen con la que entendíamos el círculo era la de un grupo. Después ese grupo fue avanzando y se transformó en una familia. Después esa familia fue avanzando y se convirtió en una tribu, que es lo que tenemos hoy en día. Y como tribu, hay aspectos que están separados, todos trabajando en conjunto, pero se necesita el aporte de las habilidades y los conocimientos que cada integrante de la tribu tiene. Por esto, me gustaría hacer tres invitaciones abiertamente. Una, como decía recién, hacemos un llamado a las personas que que pertenezcan al círculo o que tengan alguna relación para poder aportar tanto con su experiencia como su tiempo para ir creciendo y fortaleciendo la manera de trabajo del equipo del Círculo Polar. Esta propuesta se pueden presentar en presidencia@circulopolar.cl. Desde el espacio del equipo creativo también hago una invitación a que puedan tanto aportar con ideas como
participar concretamente en el trabajo que estamos haciendo en el equipo creativo. Y con respecto al amigo polar y al trabajo que se está planteando a la cabeza de Paula Trujillo, sumarse a las bienvenidas y a las intervenciones que estamos empezando a trabajar. Para conectarse con Paula es a dirección@circulopolar.cl, y para el trabajo de el equipo creativo es equipo.creativo@circulopolar.cl. Los 3 mails de todos modos los vamos a compartir de manera escrita para que quede más clara la información. Eso, agradecerle su asistencia. Esperamos que como siempre sea de mucha utilidad, y de antemano le agradezco al doctor Cabrera por este espacio y esta charla que va a compartir con nosotros. Gracias. Sí, bueno, ahora Flavia va a hablar con nosotros, así que vamos a dar la palabra a ella. Ya, bueno, hola a todos. Me causa no me deja de llamar la atención que el tema de hoy es el ánimo, y hemos tenido varios imprevistos para la sesión de hoy. Pero bueno, como diría mi papá, que era piloto, decía, para un vuelo ser perfecto tenemos que tener por lo menos 3 imprevistos. Entonces vamos bien. Con respecto al ánimo, a la carta de ánimo, quería comentarles que es muy difícil hablar de los ánimos, ¿no? Y sé que algunos resisten un poco ese registro de la carta de ánimo. Entonces quería profundizar un poquito en ese concepto del ánimo. Ayer mi psiquiatra me preguntó justamente cómo estaba mi ánimo, porque me sentía un poquito más lábil, me encanta esa palabra, me dijo eso. Y yo me quedé pensando en mi ánimo, a ver, sí, yo estoy un poquito más lábil, estoy viviendo un duelo, pero en realidad si alguien me pregunta, Flavia, ¿cómo es tu ánimo? Yo diría, yo soy lábil, yo nací lábil. Yo puedo llorar cuando veo, no sé, un álamo en otoño. En Brasil no existe eso, entonces ver un álamo en otoño, yo lloro de emoción porque lo encuentro realmente muy bonito. Pero si pregunto, por ejemplo, a mis amigas, ¿cómo es el ánimo de Flavia? Pues van a decir, bacán. El ánimo de Flavia es bacán porque Flavia ya se separó 2 veces, es mejor que Doña Flores, Doña Flavia, es valiente. Eso dirían mis amigas. Si pregunto a mis hijos, ¿cómo es el ánimo de tu mamá? Mis hijos, yo creo que no responderían, pero se reirían. Sería, estarían ahí riéndose, casi carcajando, pero no responderían ni sí ni no. Si pregunto, no sé, a mi dentista, ¿cómo es el ánimo de Flavia? Bueno, él preferiría que yo llegara en una camisa de fuerza para ir a su consultorio. Y si preguntan a mi ex, al último, y me preguntan, ¿cómo sería el ánimo de Flavia? Yo creo que mi ex diría, bueno, él siempre me ha dicho, tú eres una mujer un poco inestable y yo soy tu estabilizador, ¿no? Entonces, el ánimo es súper difícil de ponerlo en palabras. Es muy difícil de decir. Es como cuando pregunto, ¿tú eres feliz? ¿Quién sabe responder eso? Yo creo que nadie. Entonces, el ánimo es tan complejo que hay una respuesta para el ánimo que es el arte, ¿no? El arte canta la felicidad o la infelicidad, el arte pinta la felicidad o la infelicidad, el arte dibuja el estado anímico, ¿no? Porque las palabras no alcanzan a hacer eso. Pero no podemos llegar a nuestro psiquiatra o a nuestro psicoanalista y cantar. Entonces, no hay como hacer arte en un consultorio. Entonces, ¿cómo entregamos nuestro ánimo para nuestros médicos tratantes, ¿no? Y para nosotros mismos, y para nuestras familias, y para nosotros mismos? ¿Cómo concretizamos eso? Bueno, ahí está la carta del ánimo, que es lo que vamos a ver hoy. Nosotros, ánimo viene de latín, tiene una raíz etimológica de latín que tiene que ver con ánimos, es la misma raíz de animar, de animal, de ánimo, ¿no es cierto? Es alma. Entonces, ¿cómo aterrizamos el alma y traemos nuestra alma o parte de ella, o tratamos de hacer concretizar esto que es tan invisible y tan impalpable con la carta de ánimo? Eso es con lo que llegamos al consultorio y podemos
tener algo concreto, ¿no? Para reunir a todos, médicos, pacientes, familiares, amigos, comunidad, ¿no? El registro del ánimo nos permite ser un poco más objetivo con eso, pues que es tan innombrable el estado del ánimo, ¿no es cierto? Y por último, algunos poetas hindús dicen que la mayoría de nosotros cubre el alma con el cuerpo, pero que los que se conocen más logran que el alma cubra el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es la carta del ánimo, que nuestra alma pueda transparentarse con más objetividad y nuestro ánimo también. Y eso, y muchas gracias, y le dejo ahora con el doctor Cabrera, que se va a explayar un poquito más sobre lo que es la carta del ánimo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy día con un breve repaso de los conceptos que hemos revisado en las 3 primeras sesiones para pasar después a hacer una revisión de lo que es una gráfica de vida o un gráfico vital, que es una forma de dibujar el curso de la enfermedad en un papel de tal manera que podamos condensar en 1, 2 o 3 hojas toda la historia evolutiva de cuadro de cada persona. Habitualmente esta es una sesión que desde luego la hacemos de manera presencial, y al hacerla de manera presencial, como lo hemos hecho en los últimos 10 años, es bastante más simple el ir revisando cómo cada persona va dibujando su escala del ánimo. Esa posibilidad no la tenemos hoy día. De tal manera que yo quiero invitarlos a que ustedes hagan un esfuerzo en sus casas y vayan poco a poco recordando aquellos episodios que quizás ocurrieron mucho tiempo atrás y que a lo mejor resulta difícil de recordarlo. Por eso mismo, este taller es una experiencia que es una experiencia fuerte y removedora, porque nos conecta con episodios que nos causaron probablemente mucho dolor, mucha pena o mucha euforia. Y puede ser también que en esos periodos de euforia hayamos hecho algunas acciones que fueron algo desajustadas, o puede que hayamos perdido el juicio y el criterio de realidad, es decir, que haya habido un episodio de psicosis con confusión. Probablemente esos episodios sean mucho más difíciles de recordar, porque cuando hay confusión no hay recuerdo en la memoria. De tal modo que, vuelvo a repetir, este es un ejercicio que requiere un esfuerzo de echar a andar la memoria remota y de poder de a poco. No es necesario que ustedes la terminen hoy día, la carta del ánimo, pero sí nos gustaría que si un par de ustedes tienen una gráfica vital ya hecha, quizás la mostraran al final de la sesión para tener una interacción y que esto sea un poco más interactivo y no sea tan virtual como estamos obligados por el COVID-19. Quiero decir que en Xochitap también nosotros estamos, y abro un breve paréntesis, muy preocupados porque el esposo de nuestra secretaria está intubado. Ayer se le hizo una traqueostomía, puesto que lleva más de 2 semanas en una unidad de cuidados intensivos, y queremos compartir con ustedes esta preocupación que no es fácil para nosotros, una persona que ha trabajado desde hace mucho tiempo, así que le enviamos a la señora Oriana Pérez toda nuestra solidaridad y esperamos que su esposo salga de este trance lo antes posible. Entonces, vamos al repaso de estos conceptos básicos. La mayor parte de
de los episodios que nosotros revisamos, ¿no?, en las sesiones anteriores, dijimos que el trastorno bipolar es una enfermedad que es de base biológica y que afecta al cerebro y al cuerpo. Afecta al cerebro porque sabemos que lo que está complicado es la regulación del estado de ánimo en el sistema límbico. Lo que sucede es que si nosotros hacemos una analogía con el termostato que hay en los edificios o en las viviendas, que regula la temperatura, algo similar que podríamos llamar el animostato se altera en esta enfermedad. Y por lo tanto no es capaz de regular el ánimo como lo haría un animostato normal, estable. En el caso de la analogía, cuando hace frío, el termostato lo que hace es prender la calefacción para que llegue a una temperatura ideal de 23 grados. En el caso de hacer un calor excesivo, 30, 35 grados, se echa a andar lo que es toda la refrigeración para que se vuelva a los 23 grados. En el cerebro lo que se piensa que pasa es algo parecido. Este animostato se desregula y por esa razón no es capaz de poder equilibrar nuestro ánimo de tal manera que permanezca eutímico. Eutimia viene del griego. Los griegos pensaban que el ánimo lo regulaba una glándula que se llama el timo y que está, bueno, desde luego en el cerebro, y que lo que sabemos es que una glándula que va involucionando produce una hormona que es la melatonina, y esta glándula, que los griegos pensaban que era la glándula central para regular el ánimo, y entonces el concepto de eutimia alude a un ánimo estable. Revisamos también que este es un cuadro que tiene un factor genético entre su causa y que también los factores ambientales son muy importantes. Sabemos que son alrededor de 20 genes los que están presentes en los estudios genéticos de las personas con este cuadro. Es por lo tanto una enfermedad poligénica, o sea, son muchos genes y no se sabe exactamente cuál de ellos es el más importante, puesto que es un cuadro poligénico. Por lo tanto, la herencia es una herencia que es variable. Y el que sea genético no quiere decir que se transmita de manera directa. Sabemos que en la población general la prevalencia es del 1% para el trastorno bipolar 1, del 2% para el trastorno bipolar 2 y del 1% para la ciclotimia, de tal manera que la prevalencia de vida en la población mayor de 15 años es del 4%. Eso quiere decir que en Chile aproximadamente 500.000 personas sufren de alguna forma de trastorno del espectro bipolar, que incluye todos estos subtipos. Y como decíamos, no necesariamente quiere decir que esto esté totalmente determinado por los genes. Sabemos que el ambiente ejerce un factor modulador y protector en la medida que no hayan todos estos aspectos ambientales que son llamados factores desencadenantes. Es decir, en un escenario ideal para una persona que tiene la vulnerabilidad genética de hacer un cuadro bipolar, lo ideal es que esa persona no abuse de tóxicos, que no esté sometida a cuadros de estrés, que no sea objeto de abuso en la infancia, abuso psicológico o abuso físico, es decir,
La ausencia de todos esos factores hace que esta enfermedad que viene en los genes no se exprese fenotípicamente. Punto muy importante. También revisamos en las sesiones 2 y 3 que esta es una enfermedad que cursa de manera fásica. Es fásica porque se presenta con fases, y las fases pueden ser de manía, de hipomanía, que es una manía de intensidad leve, una fase de depresión y una fase mixta. Cada una de ellas puede tener una intensidad que puede ser leve, moderada o severa. Puesto que es un cuadro fásico, también es una enfermedad que es recurrente, y este es otro factor muy importante. Es decir, una vez que se presenta un primer episodio de la enfermedad, sabemos que van a venir episodios posteriormente. Puede que un segundo episodio tarde bastante tiempo. Esto es lo que se ha llamado el periodo de latencia, es decir, el tiempo que transcurre desde un primer episodio hasta un segundo episodio. Los autores clásicos, como Kraepelin, y otros más modernos, como el investigador Mogens Schou, en Dinamarca, hablaban de este periodo como un periodo de gracia. Y esto puede durar 1, 2, 3, 4, 5, 10 años y a veces hasta 15 años, hasta que se presenta un segundo episodio. Hay registros de personas que han tenido un episodio en la adolescencia y un segundo episodio que aparece en la cuarta década de la vida, alrededor de los 40 o 45 años. De tal modo que este es un cuadro que, como ya decíamos, es fásico, es recurrente y es crónico. Y por esa razón tenemos que usar un tratamiento de prevención de recaída. También revisamos en las sesiones anteriores que en este tipo de cuadros hay 4 subtipos que son los más importantes. Hablamos del trastorno bipolar 1, cuando se presentan fases de depresión severa que habitualmente requieren la hospitalización de la persona, y fases de manía severa, donde vamos a ver en el gráfico de la carta vital, la exaltación del ánimo, la euforia y la hiperactividad llegan al máximo, y por lo tanto es necesario hospitalizar a la persona para prevenir accidentes y para prevenir que el cuadro evolucione en forma demasiado prolongada, produciendo sus efectos neurotóxicos. Sabemos que un cuadro de manía que dura más allá de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, tiene un potente efecto neurotóxico, puesto que esta función acelerada de toda la neurotransmisión lleva a la muerte de neuronas. Es como si un motor funcionara a 300 kilómetros por hora durante 500 kilómetros, es un motor que se va a fundir. El trastorno bipolar 2 es aquel cuadro donde se presentan fases de depresión severa y fases de euforia que son de una intensidad leve a moderada, es decir, no se alcanza a la graduación máxima de la manía, y habitualmente esos episodios no requieren la hospitalización. El tercer subtipo de estos cuadros es la así llamada ciclotimia. Vimos que la ciclotimia son periodos de depresión que duran al menos una semana y de hipomanía que pueden durar una semana por lo menos, que se repiten, y exige que esto sea por el plazo de 2 años. Para hacer el diagnóstico de ciclotimia se requieren que estos episodios leves de depresión y de hipomanía se repitan por el
tiempo mínimo de 2 años. Y el cuarto tipo es lo que llamamos la depresión monopolar o la manía monopolar. Manía monopolar, escribieron recién un texto en la página de Xochitap, www.xochitap.cl, donde se describe el caso de una persona con un cuadro de manía monopolar. Es decir, son personas que a lo largo del curso evolutivo solo presentan fases de manía. Este es un subtipo que es bastante infrecuente. Se piensa que del total de los cuadros de trastornos del ánimo, alrededor del 3 al 4% de las personas tienen manía monopolar. En cuanto a la depresión monopolar o unipolar, es un cuadro que es mucho más frecuente y que en realidad no está incluido dentro de este 4%. La depresión mayor recurrente o depresión unipolar o monopolar es un cuadro que alcanza alrededor del 8 al 10% de la población. Es decir, que si pensamos en Chile, el número de personas que sufre alguna forma de trastorno del ánimo llega alrededor del 15 al 20%. Esos son los datos que sabemos del estudio hecho por Benjamín Vicente en Concepción ya hace casi 20 años, que encontró una prevalencia de vida del 15 al 16% de cuadros del espectro bipolar y del espectro monopolar. Y una última forma, un último subtipo, es lo que se llama el curso de ciclos rápidos. Hablamos de ciclos rápidos en un cuadro bipolar o monopolar cuando la persona presenta 4 o más fases de la enfermedad en el curso de un año. Es decir, en 12 meses el paciente puede haber tenido 2 episodios de depresión y 2 episodios de hipomanía o de manía o viceversa. El punto es que tiene que haber 4 fases a lo largo de un año. Este es un subtipo que es de bastante difícil manejo, puesto que resulta muy difícil encontrar cuál es la alternativa farmacológica que a esa persona más le acomoda y que previene la recaída. Por último, vimos también algunos factores desencadenantes, que vamos a hablar de esto un poco más adelante, al final casi de esta presentación. Y lo que quiero recordarles también que este es un cuadro donde al comienzo de su evolución, en la segunda o tercera década de la vida, predominan las fases de manía, ¿ya? Son mucho más frecuentes versus las fases de depresión. Se fijan ustedes, en la segunda o tercera década de la vida hay un porcentaje mayor de manías, mientras que en la cuarta, quinta o sexta década de la vida las manías van desapareciendo y predominan las fases depresivas. Esto quiere decir que nosotros, los profesionales que trabajamos en el manejo de estos cuadros, en realidad con lo que tenemos que lidiar la mayor parte del tiempo son con los episodios depresivos de esta enfermedad. Dicho eso, quiero traer un hálito optimista en todo esto y decir que esta es una enfermedad que afecta con bastante frecuencia a personas que tienen no solo un coeficiente intelectual normal o por sobre lo normal, sino que es una enfermedad que se presenta en personas que tienen capacidades creativas, personas que han destacado en el plano de la música, en el plano de la pintura, en el plano de
de otras expresiones como la literatura, los poetas. Vemos acá en este listado que músicos famosos como Georg Friedrich Händel, Gustav Mahler, Modesto Mussorgsky, John Dowland, un enorme compositor inglés de laúd que dejó una cantidad de escritos realmente notables, sufrieron de cuadros bipolares. Robert Schumann también, nuestra Violeta Parra, muchas personas que han revisado toda su historiografía tienen la sospecha que ella pudo haber sufrido un cuadro del espectro bipolar. Sting, Kurt Cobain, Emily Maguire, pintores, ustedes saben, de Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Edvard Munch. Es decir, es una lista de verdad interminable, escritores como Hemingway, Tolstoy, Virginia Woolf, Émile Zola. Es decir, es un cuadro en donde la creatividad está presente en una media que es superior a lo de la población general y a la de otros cuadros mentales. Bueno, hoy día vamos a hacer algo distinto. Quiero que ustedes en sus casas tomen el lápiz y el papel y vayan dibujando una línea en el trazo horizontal y tracen una línea vertical. Yo voy a mostrar ahora un testimonio del cual tenemos el audio y al final vamos a retomar esto para que ustedes puedan comenzar a trabajar con su gráfico de vida. Esta forma de representar la enfermedad es algo que nos legó Emil Kraepelin, un psiquiatra alemán que vivió entre la década de 1870 hasta el 1920 en Alemania, y que fue de manera de verdad muy creativa capaz de hacer esta representación que ustedes ven acá. Esta gráfica lo que muestra arriba es los meses del año y en la vertical las décadas de vida, 30, 40, 50, 60 años de vida. Y en este caso está representada la enfermedad de una persona X con 4 episodios. Un primer episodio a los 30 años de edad que comienza en mayo, que es con el comienzo de la primavera. En Europa, ustedes saben, la primavera comienza en mayo, junio, julio, agosto son los meses de verano, y este primer episodio depresivo es un episodio de una intensidad leve, como dice acá abajo. Esto está en alemán. Leichte quiere decir una depresión leve. Pasa esa fase depresiva y esta persona permanece libre de fases durante 10 años, y a los 40 años vuelve a presentar un segundo episodio de depresión leve también, pero que dura todo el año. Tenemos que recordar que en esa época no existían los antidepresivos, la mayor parte de los pacientes eran hospitalizados en instituciones psiquiátricas y el tratamiento de las depresiones consistía en hidroterapia, en masajes y básicamente en el aislamiento para disminuir las intensidades que provocan las exigencias de la vida. 10 años más tarde, esta persona presenta un episodio depresivo a los 49 años, esta vez de una intensidad severa. Tarda 10 años más y a los 60 aparece otro episodio de depresión severa. Bueno, esa es una primera muestra de una gráfica de vida. Lo que yo voy a mostrar ahora entonces es este testimonio de esta persona con un cuadro bipolar 2 que voy a echar a andar la grabación
Esta es una persona de 38 años que tiene un hijo, ella es ingeniero civil y fue una alumna destacada en el colegio, muy inquieta, sí, muy deportista, cuyo primer episodio depresivo fue a los 14 años. Después siguió con una vida relativamente normal hasta que a los 23 años presentó un primer episodio de hipomanía. A los 19 años, con el ingreso a la universidad, ella presentó abuso de alcohol, marihuana, sufrió un accidente automovilístico con un traumatismo encefalocraniano. A esa edad se planteó el diagnóstico de un trastorno bipolar 2 y también de un hipotiroidismo. En resumen, ella ha tenido 5 episodios depresivos y 8 episodios de hipomanía. No han sido de manía, son de hipomanía. Y en este momento ella está en tratamiento de manera exclusiva con litio y con una psicoterapia. Ella trabaja a jornada completa en una empresa bastante compleja, se considera absolutamente sana y afirma que para llegar a este estado de bienestar son necesarias 3 cosas: un diagnóstico correcto, haber hecho una psicoeducación y encontrar la medicación correcta. Si ustedes quieren leer más en detalle toda la historia, pueden entrar en el sitio que está allá arriba. El link es www.latercera.com. Paula, esta es mi historia, soy bipolar. Allí van a encontrar toda la historia de ella de manera más completa. Hola a todos, mi nombre es Fernanda, tengo 38 años, a punto de cumplir 39. Y hoy hay muchos doctores que cuando a veces los consulto por cosas rutinarias se ríen al decirles que me considero una persona sana. Primero les digo que soy sana, después les relato qué remedios tomo, me preguntan si tengo enfermedades, les digo que sí, que tengo trastorno bipolar, que tengo hipotiroidismo, que además he tenido 7 cirugías y aún así se sorprenden de que alguien le diga que es sano. Bueno, ¿cómo llegué a considerarme sana? Después de tener todo esto, les voy a hacer un resumen de mi vida. Pero antes quiero recalcar que para mí hay 3 puntos importantísimos. Hay 3 condiciones que se tienen que dar, que son necesarias, pero ninguna por sí sola es suficiente. Una es un diagnóstico correcto, después la psicoeducación y la medicación. Yo era una niña normal, bastante inquieta, buena para hacer deporte, con muchas amistades, me iba muy bien en el colegio, siempre estuve condicional, me amenazaban con que me iban a echar del colegio, no me echaban porque tenía muy buenas notas, y viví una vida bastante pareja hasta el año 95, donde tenía 13, 14 años. Estábamos con mi familia yendo a una terapia familiar por una de mis hermanas que siempre ocasionó problemas. Y ahí yo empecé con una depresión. Me acuerdo que me daba vergüenza saludar a mi amiga. Para mí todo lo que hablaba era una lata. Entonces decía, no quiero ir a saludarla. Van a encontrar que soy una lata. Y ahí en esta terapia familiar yo salí con este problema. Conté que me sentía mal. Lo tenía absolutamente escondido. Y la terapeuta me trató, no me acuerdo cuántas veces, deben haber sido pocas veces. Quizás unas 4 veces me hizo escribir como un diario de vida y salí de esa depresión. Pero para mí, durante muchos años, eso fue un suceso totalmente aislado, sin ninguna explicación. Porque de ahí, desde los 14, salí del colegio, entré a estudiar ingeniería, y yo en el colegio me portaba, ya dije que me portaba bastante mal en el colegio, pero yo estaba en un ambiente como muy protegido. Yo no tomaba, no fumaba marihuana, no hacía nada. Y entro a la universidad, donde se me abrió un mundo como de libertad absoluta. Y empecé a tomar harto, a fumar pito de vez en cuando. Nunca fui muy buena para el pito tampoco. Pero llego el verano del 2001, con 19 años, que tenía un pololo. Y ese verano, primero me iba a ir con mi amiga al norte y decido ir a depilarme, pero en vez de partir en auto, decido partir en monopatín.
me caigo, me pego en la cabeza, tuve un TEC cerrado, estuve internada una semana en la clínica con pérdida de memoria. Salgo, bueno, me aconsejaron algunas semanas de reposo. Después a este pololo lo llamé 300 veces por teléfono. Estábamos separados, él estaba en el norte y estaba en Santiago haciendo mi reposo y le decía, quiero terminar, quiero volver, quiero terminar, quiero volver, quiero terminar. Lo amaba y lo odiaba, de un día a otro. Después tuve un accidente en auto en el verano, ese mismo verano también, fuerte, bien fuerte. Y después de ese accidente me acuerdo que empecé a dormir mal. Y fue la primera vez que tomé un remedio, porque en verdad no, estaba durmiendo mal, bien poco. Y me dieron clormesanona, que creo que ahora ni siquiera se comercializa, pero bueno. Y ahí yo diría que no noto episodios importantes, sí un cierto ciclaje, que no me permitieron llevar la universidad de la manera que quizás me hubiera gustado. Hasta el 2004, que había terminado con otro pololo, me sentía bien apenada. Entonces decidí consultar con una psicóloga para que me ayude a superar esta pena de amor. Y ella, como la cuarta vez que me dice, oye, ¿sabes, Fernanda? Pienso que puedes tener trastorno bipolar, te recomiendo ir a una psiquiatra y consultar. Le dije, ya, perfecto. Partí de una psiquiatra. Y en 2 sesiones me dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes trastorno bipolar. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, tienes que tomar, no sé, 4 remedios. Le dije, no, bajo ninguna circunstancia. Y ahí me recomiendan otro psiquiatra, que él no me da ni un diagnóstico ni un tipo de remedio, pero empiezo a verlo de manera regular, una vez por semana, algo así. Bueno, termino en 2004, empiezo el 2005. El 2005 estaba abstemia. Había decidido de dejar de tomar porque una de mis hermanas tiene problemas grandes con el trago, 2 de mis hermanos, la verdad. Y entro a la universidad, me empieza a ir increíble. Tenía promedio sobre 6, que en ingeniería no es fácil. Y estaba perfecto hasta que tipo mayo, junio me empiezo a sentir como débil, más sensible, con menos energía. Y voy donde mi psiquiatra y le digo, por favor, dame algo porque me está yendo tan bien y quiero que me siga yendo bien. Y él me da la motrigina. De ahí estuve varios años, yo diría que hasta el 2009. Volví a tomar el 2006 trago y del 2006 hasta el 2009 yo diría que tuve como pequeñas crisis, pero o sea, muy moderadas. Y al fin del 2009 me iba a casar, decidí no casarme y como que durante 6 meses viví como una especie de convento. Solamente me dedicaba a trabajar porque lo pasaba demasiado bien en mi trabajo. Me encantaba estudiar. Y a fines del 2010 como que vuelvo a salir al mundo. Mucho trago y un día decido que, o sea, tuve un episodio bastante molesto. Tenía en la casa un tipo sin saber ahí cómo había llegado en auto, no me acordaba, y decido que soy alcohólica y que necesito someterme a un tratamiento de alcoholismo. Hasta ese momento estaba con la Mictal. La persona que me empezó a tratar de alcoholismo me saca la Mictal, me da topiramato, diciéndome, oye, es que también en un estadio anímico, pero el topiramato sirve más para suprimir atracones de comida, atracones de alcohol, cigarro, etc. Y entro el 2011, donde me da una depresión, la primera depresión como fuerte que yo sentí en mi vida. Tuve que renunciar, tuve como 3 meses trabajando, sintiéndome muy mal, renuncio. Y después me diagnostican hipotiroidismo a fin de año, cuando ya me esté bien, dije, perfecto, toda esta depresión se dio solamente al hipotiroidismo. Llegamos al 2012, me celebré un cumpleaños con medidas desproporcionadas, me gasté lo que no tenía. Después me fui a Nueva York, me vestía con tachas, cuero, no sé, unos zapatos con unas púas que en un avión casi no me dejan subirlas porque parecía un arma mortal. Y, ahí en Nueva York me acuerdo arrasando con las tarjetas de crédito, con plata que no tenía. Y decido buscar trabajo a fines del 2012. Entro a trabajar en el 2013, ahí estaba con otro psiquiatra, ya no estaba con la tipa de las adicciones, pero lo dejé. Y ahí yo creo que estaba en una especie como de hipomanía. Y en abril entré en una gran depresión. No sabía a quién recurrí a la psiquiatra de las adicciones. Y ella me internó como 2 semanas para probar remedios, cosas así. Ahí estuve mucho tiempo deprimida y en septiembre una amiga me dice, ¿sabes qué? Tú estás llevando mal tu tratamiento, necesitas un psiquiatra que lo lleve bien. Y me dio un dato, que es el psiquiatra que me ve hasta el día de hoy.
Y ahí empieza un largo proceso. En el fondo yo tenía el diagnóstico, pero yo no tenía psicoeducación. Entonces él me confirma el diagnóstico de trastorno bipolar y me enseña cómo tiene que vivir la gente con trastorno bipolar. Uno cuando tiene trastorno bipolar tiene que vivir como si fuera un niño. O sea, bueno, diciéndolo en palabras simples, acostarse a la misma hora, despertarse a la misma hora, hacer algo de deporte temprano, no en la tarde, no tomar mucho, salir poco. Y además también a conocer las señales. Saber cuáles son tus pródromos, síntomas cuando uno está entrando en una manía, cuáles son los propios de uno cuando uno está entrando en una depresión, y además también las acciones que hay que tomar. Por ejemplo, cuando uno detecta que está entrando en una manía, uno tiene que comportarse como si tuviera gripe, dormir harto, hacer actividades relajantes, no exponerse a estímulos fuertes. Y al revés, si uno está entrando en una depresión, uno tiene que comportarse como si estuviera maníaca, hacer harto deporte, dormir poco, etc. Bueno, esta depresión del 2013 se va, llegó el 2014 y en marzo empiezo en una escalada de hipomanía. Decido irme a París, donde nuevamente me gasto lo que no tenía, comprando tapices, antigüedades para después venderla acá jurando que me iba a ser millonaria. Y vuelvo a Chile porque ya, o sea, ahí no, es lo más severo que tenía en mi vida. Pensaba que, juraba que hablaba francés, de partida. Yo hablaba francés, un idioma que no domino ni en lo absoluto. Y ahí esa depresión me duró harto. O sea, uno tiene que aprender que todas las manías uno las paga con una depresión importante. Una depresión que me duró hasta diciembre. 2015, verano, empiezo a repuntar. Y ahí, ya que tenía un poco más de psicoeducación y de conocimiento propio y todo, detecto una posible hipomanía, llamo a mi psiquiatra y él me dice, toma litio. Y hasta ese minuto lo único anímico que tenía era la Lamictal. Y el litio me cambió la vida. Tuve mucho miedo al principio de tomarlo, pero aplaudo el litio. Es lejos lo mejor que hay. Yo diría que del 2015 hasta ahora he estado eutímica, estable. En el sentido de que no he tenido grandes crisis. Siempre han habido momentos en que he sentido que voy para arriba, voy para abajo, pero tomo las medidas y se frena. Pero eso es parte del proceso que describí antes, de conocerse y de saber regular. Bueno, después conocí a un tipo que hoy es mi marido, pololeamos, nos casamos. Yo tenía muchos temores con el embarazo. Primero tenía temores con los remedios. Yo decía, ay, ¿cómo los voy a dejar? Me voy a deprimir, me voy a me voy a dar una manía, voy a pensar que mi guagua es Jesús. También tenía muchos temores con la lactancia, ay, que no voy a poder dar lactancia, que atroz, que cómo va a ser, que la pego, etcétera. Pero el embarazo lo superé súper bien. Cuando se confirmó el embarazo, dejé de tomar todos mis remedios. Los retomé a fines del primer trimestre. Retomé solo el litio. Y desde ahí que solamente tomo litio, porque antes tomaba litio y Lamictal. Y algo para Rabotril 05 para dormir en la noche. Y nada, decidí no amamantar. Pensé cómo iba a estar yo mejor con mi guagua y definitivamente era tomando remedio. Así que decidí no amamantar. Se me abrieron todas las opciones en realidad, pero decidí no hacerlo. Y bueno, ahora ya llevo 4 años y medio en un trabajo que me gusta, me va bien. O sea, es como un récord para mí, llevar 4 años y medio en uno. Y estoy esperando mi segunda guagua, estoy bien, estoy feliz. Y eso, porque he conocido a mucha gente que tiene el diagnóstico pero no tiene la psicoeducación, y para mí es fundamental. Y también la correcta medicación, que es un proceso lento, no es de un día para otro, así que si los que me están escuchando acá, que han ido de un remedio a otro, o sea, créanme que en algún minuto, si están en las manos correctas, van a llegar la medicación correcta, pero no es de un día para otro, y la psicoeducación tampoco, también es un proceso. Bueno, un abrazo, que estén bien. Bueno, esa es la historia que nos dejó Fernanda y que yo creo que es una historia clínica bastante estimulante y que creo que ese es el objetivo que todos ustedes tienen que alcanzar.
como ella dijo, el proceso de psicoeducación para ella ha sido fundamental. Ella nunca había escuchado hablar de psicoeducación hasta que conoció al psiquiatra que la trata actualmente. Nunca había estado tampoco en un tiempo mínimo en un proceso psicoeducativo. En la psicoeducación de ella participó toda su familia, y lo cierto es que ahora ella está a punto de dar a luz a su segundo hijo y lleva una vida absolutamente normal. Si tuviéramos que resumir entonces el gráfico vital de ella, y acá lo que está representado son los episodios de una manera más sucinta, desde el año 1997 hasta el año 2008. Y están representados todo lo que estaba antes por año. El primer episodio, entonces, de hipomanía del año 2001, no está el episodio de los 14 años porque no alcanzaba, el TEC cerrado, el abuso de alcohol. Otro episodio hipomaníaco el 2005, los cambios bruscos de ánimos, el comienzo del uso de la motrigina, que ella siguió por alrededor de 10 años sin que lograra para nada estabilizarse, el uso de risperidona, y en esta otra gráfica, toda su enfermedad desde el año 2009 hasta el 2020. Y lo que es como bastante importante, todos los medicamentos que ella recibió. Acá está el bupropión, un antidepresivo, el aripiprazol, la quetiapina, la olanzapina, 3 antipsicóticos, hasta el año 2015, donde se comienza el proceso de psicoeducación, se comienza el uso de litio y comienza una psicoterapia individual. Ese es otro aspecto que ella no mencionó, pero ella está en una... Doctor Cabrera, ¿sí? Disculpe que Sí. lo interrumpa, pero no está compartiendo su Ya, pantalla. la pantalla. Bueno, Sí. vamos a compartirla, ¿sí? Entonces, recapitulo, estas dos últimas láminas, entonces, representan la enfermedad en un periodo de tiempo de 10 y 10 años. Un primer episodio depresivo el año 2001, un segundo episodio hipomaníaco el 2005, los cambios bruscos de ánimo, y toda esta cantidad de episodios que suman 8 hipomanías y 5 depresiones hasta el año 2015, en que se hace la psicoeducación y comienza la monoterapia con litio. Este es el ideal de los escenarios, tratar de alcanzar una medicación que use solamente un medicamento. Desde luego que es un escenario ideal al que hay que aspirar, pero si no es posible, bueno, hay que usar otra alternativa para conciliar el sueño, para controlar la angustia, pero demuestra gráficamente cómo acá podemos tener una visión de su cuadro de una manera muy simple y gráfica. Una imagen vale más de 1000 palabras, y eso no es menos importante acá. Esto que ustedes, si cambian de psiquiatra o van donde un psicólogo y ustedes lo llevan, les ahorra 4 sesiones y mucho dinero para poder contar su historia. Por eso que es muy importante el poder hacer esta gráfica de vida para tener una noción de cuál ha sido la evolución previa y sobre todo también adquirir conciencia del perfil evolutivo que tiene el cuadro. Bueno, como les decía, vamos a hacer esto. Yo espero que en sus casas ustedes empiecen a hacer esta gráfica vital, ¿ya? Lo primero, entonces, es tener claro que en la horizontal van representado el tiempo. Pueden hacerlo de los últimos 2 años, si quieren, o 5 años, pero al menos tener un registro del último tiempo. En la vertical, entonces, representamos
la evolución del ánimo. Hacia arriba de la línea media, los episodios de hipomanía o manía. Hacia abajo, la representación de los episodios de depresión. La intensidad, leve o moderado severo, es la primera línea hacia arriba, la segunda y la tercera, lo mismo hacia abajo, y al mismo tiempo anotar los factores desencadenantes. Si al inicio de un episodio hubo alguno de estos factores, como una separación en la relación de pareja, hubo un despido, hay duelos, hay muerte de familiar, en fin, cualquier factor desencadenante. Bueno, espero que estén un poco más animados que este grupo que también estaba en una sesión de Zoom. Y lo que quiero hacer hoy día, puesto que como teníamos programado 2 testimonios y solo tuvimos uno, es adelantar un poco lo que vamos a revisar en la próxima sesión. Y vamos a dejar los últimos 5 minutos para ver si alguno de ustedes nos quiere mostrar su gráfico vital. Y lo que vamos a hablar en estos 10 minutos que me voy a tomar es hablar de los factores desencadenantes de recaída y de qué es lo que hay que hacer cuando hay un episodio de hipomanía inminente. La primera causa de recaída lejos es la suspensión de los medicamentos. Esto es algo que vemos una y otra vez. Por diversas razones, las personas comienzan a bajar las dosis o toman la decisión de suspender los medicamentos sin conversarlo con su médico tratante. Siempre que ustedes pretendan dejar la medicación, es importante conversarlo con el médico tratante de tal manera que ustedes puedan ver todas las razones que ustedes tienen, eventualmente pedir una segunda opinión, a ver si, en fin, ese otro médico tratante está de acuerdo con la suspensión, pero en todo caso, si han tomado la decisión de suspender los medicamentos, tienen que hacerlo de manera gradual, a lo largo de 2, 3 o 4 meses. Nunca suspenderlos de un día para otro. La segunda causa de recaída es la alteración del patrón del sueño. Y en eso el insomnio es el principal detonante. Situaciones como un carrete, eventos sociales, atracones de estudio, con pasarse toda la noche estudiando, son los potentes desencadenantes de una fase de hipomanía o manía, y por el contrario, el aumento del sueño diurno o permanecer en cama produce una fase depresiva. Los eventos estresantes negativos, por ejemplo, la pérdida del trabajo, una mudanza, el nacimiento de un hijo, pueden ser un factor muy, muy importante que desencadene un episodio depresivo. Las alteraciones de la rutina, lo mismo. El exceso de estimulación por fuentes externas. Y aquí corre por parejo el ir a un centro comercial, a una manifestación pública, a una discoteca con una música estridente, el estar exigido por un plazo de entrega de trabajo, la estimulación interna. Y aquí en esta caricatura está una persona que ha tomado 20 tazas, 5 nomás en este caso, de cafeína y va entrando en órbita. Cualquier estimulación interna que tenga que ver con abuso de otras sustancias como las bebidas de cola, los cigarrillos, los parches de nicotina, son factores desencadenantes de una recaída de hipomanía. Y para qué decir el abuso de alcohol y de drogas legales o ilegales y conflictos estresantes con las personas del entorno. ¿Qué hacemos cuando detectamos un episodio de hipomanía? Para esto es importante que cada uno de ustedes haga, como decía Fernanda, una lista de los pródromos. Pródromos es el conjunto de síntomas precoces que avisan una
recaída. Así como cuando tenemos, por empezar, una gripe, tenemos cefalea, nos sentimos quizás cansados, un poco de fiebre. Esto mismo tenemos que ser capaces de identificar hacia el polo de la manía y de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas distintivos que anuncian una recaída? Y estos síntomas compartirlos con el referente o con las personas con quien nosotros vivimos, de tal manera de estar atentos a la aparición de estos síntomas a los que llamamos pródromos. Los más frecuentes son los que aparecen en este listado. 1. La disminución del número de horas de sueño. Habitualmente, el dormir 4, 3, 2 horas es un predictor muy potente. La aparición de irritabilidad, el aumento de la autoestima, el aumento del nivel de energía, sensación de bienestar, aparición de nuevos intereses o recuperación de intereses propios de otras etapas de la vida. La impaciencia, hablar mucho más deprisa y más fuerte, verborrea, hablar más golpeado, chatear o hablar mucho más por celular, conducir más deprisa, aparición de nuevos proyectos, aumento del alivio y cambio en la forma de vestirse. Estos son síntomas muy generales. Cada cual debe identificar con su referente cuáles son los que, en su caso en particular, son los que nos anuncian, son síntomas de alarma temprana o de alarma precoz de una recaída hipomaníaca. ¿Qué hacer frente a una descompensación? Voy a enumerar 10 puntos que son fundamentales de grabarlos y tenerlos muy presentes. Si esta lista que nosotros hemos hecho nos indica que está por iniciarse una recaída, el primer paso es contactar al tratante para ver si es que esto es una recaída o por el contrario es una variación normal del estado de ánimo. La segunda indicación es aumentar el número de horas de sueño hasta un mínimo de 10 horas con el medicamento que el psiquiatra ha indicado para este tipo de emergencia. Con frecuencia, el dormir 3, 4, 5 días es suficiente para abortar una recaída hipomaníaca. Por eso es muy importante que ustedes acuerden con su médico psiquiatra tratante qué medicación van a ustedes usar cuando aparecen estos pródromos. Y ahí puede ser cualquiera de las alternativas que al psiquiatra le acomode más, que ustedes hayan probado antes, puede ser cualquiera de estos medicamentos que están aquí. Algunos de ellos son la olanzapina, la risperidona, el aripiprazol, en fin, cualquiera de ellos. Lo importante es que ustedes lo hayan acordado previamente con su psiquiatra tratante. En tercer lugar, es importante limitar el número de actividades y suspender todas aquellas que no sean imprescindibles. El estar activo un máximo de 6 horas al día. El resto, como decía Fernanda, es como si uno tuviera gripe. Una actividad relajante, mucha cama, algo de Netflix, mucho silencio y no exponerse a cualquier situación que vaya a producir una mayor activación. En quinto lugar, en la fase de manía está contraindicado realizar actividad física hasta agotarse. Esto que en un estado normal o en un estado depresivo es muy útil de hacer. Como hemos hablado en otro momento, la actividad física es un potente antidepresivo. Está estudiado que hacer entre 160 y 200 minutos de actividad cardiovascular intensa en una semana, lo que se traduce en 4 días de bicicleta estática
en fin, 50 minutos, equivale a tomar un antidepresivo. Sin embargo, si estamos entrando en una fase de hipomanía, hay que suspender el ejercicio físico, porque el ejercicio físico va a echarle más combustible al motor y se va a exacerbar la euforia. En sexto lugar, desde luego, como ya decíamos, no visitar lugares o espacios que tengan un efecto muy estimulante, como un concierto de rock, una discoteca, puesto que todo eso va a aumentar la euforia. Y esta es la última diapositiva. Desde luego está contraindicado el consumo de alcohol, marihuana o cocaína. 8, limitar el gasto económico. Un acuerdo que yo tengo con todos mis pacientes es que cuando empiezan los pródromos de una recaída, ellos entregan la tarjeta de crédito al familiar o la tarjeta de débito, porque es necesario evitar el caer en una racha de gasto que puede traer consecuencias bien complejas al gastar dinero que no se tiene y quedar endeudado, que es lo usual en una fase de euforia. De tal manera que este es otro tip, otra sugerencia de llegar a un acuerdo con la pareja, con la familia, con los padres, o en fin, o con el referente, para en ese momento entregar tarjetas de crédito y el dinero que se tenga a mano. Y muy importante no tomar ninguna decisión cuando se esté comenzando una hipomanía. Esto puede llevar a decisiones que tienen fatales consecuencias y tienen un costo enorme. Nunca hay que darse permiso para subir más, puesto que mientras más se sube, sabemos que la caída es más fuerte y el tiempo que se pasa eufórico en hipomanía o manía se paga al contado con una fase depresiva que habitualmente dura el doble del tiempo que ha durado la hipomanía. Entonces, la tarea es que ustedes elaboren el propio manual de emergencia, el plan de contingencia para manejar una recaída. Muchas gracias por su atención. Y Francisco. Muchas gracias, doctor. Yo quería partir con otra información. Francisco, creo que hay que dejar de compartir la pantalla del doctor. Sí, sigue nomás, Francisco. Lo que pasa es que una persona que está en el chat ahora, de nombre Bárbara Mora, le hablo directamente a ella, ofreció poder mostrar y trabajar con su diagrama, que lo tiene hecho. No sé cómo contactarla con ella. Bárbara, si nos escuchas. Estefano. A ver, al tiro. ¿Le parece si partimos con las preguntas claro. Mientras y después Bárbara se incluye con su diagrama? Perfecto. Espérame, Francisco, ¿es Bárbara Mora? Bárbara Mora, sí. Bárbara, te acabo de mandar una petición para que actives tu audio. ¿Sí? ¿Puedes hablar? ¿Sí? Que active su audio. ¿Mm? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Ah, perfecto. ¿Se los relato? ¿Así? ¿Sí? Bueno, yo hice el cuadro. Yo lo había trabajado con anterioridad con otros psiquiatras. Yo tengo un diagnóstico de 13 años ya. Me diagnosticaron a los 17. Tengo 30. Ya. Y yo identifiqué 2, 4, 5 episodios en estos 13 años. O sea, 5 episodios importantes, por decirlo así. Más allá de la situación cíclica propia como de la bipolaridad de manera diaria. 5 episodios, a los 7, con un gatillante que fue mi entrada, el ingreso a cuarto medio y esa como dificultad de la vida que se venía, más un abuso de drogas en el fondo propios de la adolescencia.
Me diagnostican bipolaridad porque el psiquiatra me había visto con anterioridad cuando había sido más adolescente, y me da ácido valproico y clonazepam para poder, como SOS. Y estuve full despierta, en una situación maníaca. Yo dormía 2 o 3 horas, cocinaba de noche, estaba despierta todo el día. Nadie entendía cómo tenía energía para poder hacer lo imposible, porque tienes esa sensación de que puedes hacerlo todo. Luego estuve en tratamiento casi 2 años, y a los 19, un par de meses antes, y en la propio, además de la adolescencia, decido dejar las pastillas sin consulta con el médico. Ya. Pregunta que por supuesto mis psiquiatras de la adultez me dijeron, ¿pero no estarás tratando de dejar las pastillas? No, ya pasé por eso, a los 19. Ahí dejé las pastillas y tuve un cuadro de angustia súper importante producto de una situación familiar. Y ahí estuve sin medicamentos, pero volvimos a el ácido valproico y el clonazepam, licencia y un montón de cosas. Luego me mantuve estable hasta los 25, donde producto de un momento de estrés, yo estaba con 2 o 3 trabajos haciendo magíster, todo esto en un contexto donde con muy buen desempeño laboral, muy eficiente en el trabajo, cumpliendo con mis otros estudios, entro en un cuadro de mucho estrés y presento síntomas que yo no conocía y que no sabía que se podían dar en la bipolaridad, y tuve una disociación de conciencia 2 o 3 veces, 15, 20 minutos perdida en el tiempo-espacio, donde todo el mundo sabía lo que yo estaba haciendo, pero hubo un momento muy simpático donde yo dije, oye, pero esto, deberíamos hacer tal cosa, y todos me dijeron, oye, pero si eso ya lo dijiste hace 20 minutos y ya pasó. Y yo, si no ha ocurrido. Y así me pasó 2 o 3 veces, y ahí el psiquiatra me recomienda entrar yo vivía sola, y me recomienda primero que deje de vivir sola, y que esté un poco más acompañada, e hicimos toda una terapia con post-it, papelitos en la casa, que fuesen un sistema de recordatorios para que yo no perdiera la rutina en el caso de que tuviese situaciones de disociación donde yo no me diera cuenta. Para poder... Perdón, Bárbara, ¿podrías mostrar la gráfica? Viste, le voy a poner de panelista, Bárbara, para que puedas activar tu video. Dame un segundo. Para que muestres la gráfica, porque Ya eso es tengo no importa, lo muestra porque eso es lo que importa, lo que interesa hoy día. Ahí estás como panelista. Así que, ok, ¿ya? ¿Ahí perfecto. se ve? Sí, se ve, manténla ahí nomás, ¿sí? Perfecto. Luego de ese periodo, yo no la veo, así es que... No importa, nosotros la vemos. Ah, perfecto, ahí se ven gigantes. Perfecto, yo voy aquí. ¿Ya? Y luego estuve así unos 3 o 4 meses, y todo bien, funcionó, me mantuvieron el ácido valproico y me mantuvieron el clonazepam. Okay. Y me sugirieron compañía y una serie de cosas. Hasta ese minuto yo no había tenido acompañamiento psicológico. Perfecto. Y luego, a los 28, ¿Ya? tuve una recaída importante producto de un conflicto laboral. Bueno. Y ahí, estando con medicación, aún con ácido valproico, me hacen el cambio al litio. Mi psiquiatra recomienda el cambio al litio, me cambia el clonazepam por clonazepam y me da risperidona. Estando medicada, y en ese periodo estuve ahí con una depresión, yo nunca había estado en cuadro depresivo, generalmente estuve en cuadro como hipomaníaco. Ya. Y ahí tuve una alucinación importante, sin estar, o sea, estando con control de medicamento y con control de mi psiquiatra y psicólogo en ese minuto. Bueno. Casi que inexplicable, producto solo del estrés y la misma obsesión. Bueno. Ya. Y luego ya a los 29, que es mi último hito, no sé si califica o no, pero entré con cuadros de obsesión muy importantes, presentando TOCs que no me dejaban dormir ni darme vuelta. Todo era control con alarmas y súper controlado, como mi psiquiatra de hecho lo presentó como un rasgo más bien autista, con el control del tiempo y las pausas. Yeah. Los últimos años han ido aumentando, pero hubo un tramo importante entre los 19 y los 25 donde estuve como una taza de leche. Bueno, o sea, su esquema actual es litio y... Litio, clonazepam y risperidona.
Perfecto. ¿Esta es la primera vez que está en proceso de psicoeducación usted, Bárbara? No, había estado, ya. tomado antes, sí, desde los 15 más o menos. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, ya pues, muchas gracias por compartir su gráfico. Francisco. Ya, muchas gracias también, Bárbara. Doctor, con respecto a lo que decía al comienzo, si se considera el contenido ambiental como un factor para gatillante sobre la bipolaridad, ¿qué herramientas se pueden ir tomando para evitar este cuadro bipolar, considerando además que hay una carga genética? La pregunta es respecto de lo ambiental. La pregunta es de las estrategias que uno puede tomar con respecto al ambiental, a esa relación. Bueno, todo estás pensando en una persona que no tiene el diagnóstico todavía. Exactamente. Ya, bueno, todo lo que se desprende de eso, pues, ¿no? Desde luego, posponer el consumo de alcohol y tóxicos hasta que haya terminado el proceso madurativo del cerebro. Lo que sabemos es que el cerebro termina de madurar alrededor de los 20 años. Los expertos en Escandinavia y en una región en el estado de Nueva York han propuesto que se autorice legalmente el consumo de alcohol y, en fin, si es que la marihuana está legalizada, después de los 20 años. Pero el drama en Chile es que el consumo de marihuana y alcohol comienza a los 13 años, a los 12 años. Esa es una primera indicación básica, fundamental. Todo el proceso que se ha realizado en Finlandia, que está en el último año y medio en proceso de implementación del plan, consiste en eso, en que los adolescentes no tengan acceso al uso de alcohol y droga hasta esa edad. Y eso en Finlandia se ha conseguido promoviendo toda una serie de actividades en el tiempo libre de los estudiantes. Deporte, actividades culturales, eso es lo primero, es lo básico. Desde luego también evitar cualquier situación estresante o traumática. Desgraciada la vida no nos hace inmune a eso. Todos los seres humanos estamos, como dijo el filósofo alemán Martin Heidegger, somos arrojados al mundo, a la existencia. Y aunque nuestros padres y nuestros amigos y familiares nos protejan, estamos expuestos a situaciones de estrés y de trauma. Eso es inevitable, pero en la medida de lo posible de evitar esas situaciones. Y desde luego, promover todo lo que tiene que ver con una dieta saludable y una vida saludable, donde el deporte juega un rol muy importante. Eso. Gracias. Otra pregunta, el testimonio de la persona sobre el trastorno, la carta del ánimo, perdón, y también parte del testimonio que muy amablemente compartió Bárbara. Habían dos cosas. Primero, al comienzo, sobre todo, habían episodios que eran súper distantes en el tiempo, o sea, eran prácticamente 10 años. Y después Bárbara al final comentaba que de pronto sus intervalos fueron haciendo un poco más cortos, pero igual relativamente son largos en el tiempo. En el desarrollo de la enfermedad, ¿qué es más común? ¿Encontrar episodios que sean con tanta distancia entre uno u otro o episodios más bien seguidos, por así decirlo? Más bien seguido. Nosotros hicimos un estudio hace 20 años atrás con la doctora Fabiola Leiva en el hospital psiquiátrico. Nosotros evaluamos los primeros 142 pacientes que admitimos a una recién creada unidad de tratamiento de pacientes con trastornos bipolares. Hoy día se llama ese el Programa de Enfermedades Afectivas, el PEA. Y lo que nosotros encontramos es que en promedio el segundo episodio ocurría al cabo de 2 años o de 3 años. O sea, lo usual es que sea el periodo de latencia más bien corto, o sea, 1 o 2 años.
y sobre todo con periodos de intensidad leve, que no son ni siquiera registrados, porque la memoria lo que registra son los episodios severos, digamos, eso es lo que queda grabado. Pero habitualmente hay pequeños episodios que han estado presentes en ese periodo de latencia. Son inhabituales estos casos en donde yo mostraba que el periodo de latencia, como mostré esa lámina de Kraepelin, ¿no? Que hubieron 20 años en 10 años, digamos. Son infrecuentes esos casos. Con el testimonio que también compartió usted, esta paciente o persona diagnosticada, con el tema del embarazo, ellas deciden dejar de tomar los medicamentos para el cuidado del embarazo propiamente tal. Asumiendo esta situación, ¿cuáles son las señales que alertan para rápidamente tener que tomar una acción, considerando que de pronto el tratamiento farmacológico no puede ser la opción? Muy importante esta pregunta. A ver, Fernanda, que, en fin, ha sido tratada en los últimos 5 años por una psicóloga y por mí, así como 20 otras pacientes mías que han sido madres, ha seguido el mismo esquema de manejo. ¿Cuál es el esquema? El esquema es suspender el estabilizador del ánimo lo más temprano posible, es decir, apenas se tiene la certeza que se está embarazado. En el caso de Fernanda, ella estaba usando litio. Sabemos que el litio no se usa los primeros 3 meses porque tiene una proporción algo mayor de un problema congénito, que es la enfermedad de Epstein, que es algo que hay que evitar. Por lo tanto, lo que se hizo eso, se planificó, se suspendió, que es lo mismo que se hizo en este segundo embarazo de ella. Los 3 primeros meses y el litio y los estabilizadores en general se retoman si es necesario a partir del segundo trimestre y sobre todo, digamos, al finalizar el tercer trimestre, porque es muy importante que la paciente esté protegida en el periodo del posparto. Sabemos que prácticamente 80% de las personas, mujeres con un embarazo y posparto, hacen episodios depresivos severos, de tal manera que hay que planificar el posparto. Y la planificación consiste en lo siguiente: la conversación que se lleva a cabo con la pareja, con la paciente, es una conversación muy distendida, donde se discute si la persona va a amamantar o no. ¿Por qué? Porque es muy importante preservar el sueño de la paciente. Muchas pacientes deciden no amamantar, otras pacientes lo hacen, y en ese caso, digamos, hay que hacer todo un manejo bien específico de a qué hora usar el estabilizador, de tal manera que a la leche materna pase la menor cantidad del medicamento. En fin, pero si es un cuadro bipolar 1, sobre todo, es importante reinstalar el estabilizador en el segundo y tercer trimestre. Esa es la recomendación. Gracias. Cuando usted habla de las herramientas y de los modos de vida para poder relacionarse con episodios maníacos, a ver, cuando es un episodio de manía más largo, ¿cómo se hace? Yo entiendo que, por ejemplo, las horas de sueño y las horas hábiles son una herramienta importante, pero siendo honesto, en un episodio de manía que dura un par de meses, por lo pronto, tener horas hábiles en términos laborales, qué sé yo, es una realidad que es al menos compleja de poder conllevar. ¿Qué diría usted? ¿Cuáles son las que no pueden faltar, considerando que hay algunas que no se van a poder implementar?
No logro entender bien lo que quieres preguntar, Francisco. A ver, en un episodio de manía, por ejemplo, se considera que pueden haber un máximo de horas de sueño. Se considera que puede haber un máximo de horas hábiles. Y yo entiendo que eso se puede implementar fácilmente como un método de control inmediato, ¿ya? Cuando este periodo de manía se mantiene en el tiempo, un mes, por ejemplo, la realidad es que, entre otras cosas, por ejemplo, pero me refiero puntualmente a las horas hábiles, no se pueden realizar. En términos de contexto laboral, por ejemplo, de contexto de estudio. Bueno, ya, en una manía que dura un mes, ahí hay indicación de licencia médica, o sea, la persona no está habilitada para trabajar. No es posible. ¿Ya? Es verdad. ¿Ya? Si se encuentra en un episodio mixto, ¿ya? Este control de la carta del ánimo se debe realizar todos los días. Es lo ideal, ¿sí? Es lo ideal realizarlo todos los días. ¿Y es lo ideal en cualquier contexto o cuando se identifica un proceso mixto? Más que en cada proceso, cada fase, sea depresiva, de hipomanía, manía o mixto. Lo ideal es ahí llevar el registro. ¿Por qué? Porque ese registro va a servir para evaluar la efectividad del tratamiento. ¿Ya? Es muy importante eso. Punto index, ver el tratamiento que el psiquiatra ha indicado, ver si eso funciona. Si la manía sigue igual, quiere decir que el tratamiento no sirve de nada. Si el paciente sigue igual de deprimido, quiere decir que tampoco sirve. Si sigue mixto, lo mismo. Por eso es necesario y es efectivo. Y por eso esta insistencia nuestra en que ustedes lleven el registro de la carta de ánimo, especialmente en el periodo de la fase. Y última pregunta, pero más que una pregunta es una reflexión, doctor. Yo lo he escuchado más de una vez, no un comentario, esta visión, y en particular la chica que hizo el testimonio grabado, ¿cómo se llamaba ella? ¿Patricia? Bárbara. Bárbara. Y bueno, que hizo el testimonio, también hablaba de que del orden, que primero es diagnóstico, después psicoeducación y después farmacología. ¿Cómo, insisto, no es una pregunta, pero cómo lo entiende usted, ese orden, por así decirlo, para compartirlo? Porque es interesante. Sí, yo creo que desde luego lo primero es el diagnóstico, digamos. Es importante llegar a un psiquiatra que tenga el conocimiento de cómo hacer el diagnóstico en estos tipos de cuadros y desde luego a partir del diagnóstico instalar el tratamiento adecuado, ¿no? Y de inmediato la psicoeducación, digamos. Esos son, diríamos, los tres pilares de un curso evolutivo, digamos, benigno. Había una persona que preguntaba ahí en la sección de Cuana cuánto tiempo debe estar manifestándose los pródromos para decidir ver al doctor tratante. Yo le diría anteayer. No, antes, no, uno o 2 días, lo antes posible, digamos, contactarlo para que él evalúe si es una oscilación normal o si, en fin, de verdad es un posible nuevo episodio que se está instalando y por lo tanto instalar las alternativas de tratamiento. ¿Ya? Eso sería, doctor. Si no tiene algo más que decir al respecto, me imagino. Pero... Acá hay un par de preguntas que están en la sección Q&A. A ver, las respondo rápidamente. Dice, yo estoy en comienzo con la Amictal y paroxetina y ando con mucha energía, pero durante las tardes me baja el ánimo. Eso pasa de forma regular porque antes eran ciclos, pero ahora me pasa más seguido durante el mismo día. Ojo, la paroxetina es un antidepresivo, digamos, y el Amictal es un estabilizador del ánimo que no protege de las fases de euforia, así que yo le diría, ponga ojo, ¿no será que quizás
la paroxetina está siendo excesivo y sea momento de suspenderla como antidepresivo. Aquí otra pregunta dice, dice, ¿es posible que una persona logre estructurar su vida sin farmacología, considerando la psicoeducación como la base del manejo de los episodios, considerando que los medicamentos no inhiben o anulan los episodios, más bien los contienen, los reducen? ¿Qué pasa con aquellas personas que no cuentan con redes de apoyo? Bueno, dice para Soledad Roja, para eso está el Círculo Polar, Soledad. Eso es lo que hemos tenido como, por así decirlo, norte al organizar un grupo de pacientes y familiares. Esto que en Chile se decía que no funcionaba, este grupo ha logrado demostrar que sí funciona. Y yo creo que es importante, Soledad, que usted tenga un vínculo más estrecho con el Círculo Polar. En general, lo que sabe el conocimiento hasta la fecha es que es difícil lograr estructurar un tratamiento sin ningún estabilizador. Lo que nosotros hemos visto una y otra vez en la larga experiencia que tenemos en el Instituto Psiquiátrico, que cada vez que suspendemos los estabilizadores ha habido una recaída. Es decir, cuando el diagnóstico se ha hecho, el tratamiento con medicamentos de prevención de recaídas debe mantenerse en forma permanente. ¿Ya? Y la última pregunta dice, ¿cómo reconocen un trastorno bipolar en una persona que tuvo TEC? Y más aún con pérdida de conciencia. ¿Se considera derivación a neurólogo y evaluación neuropsicológica? Los psiquiatras están facultados para hacer toda la evaluación de tipo somática también, cuando nosotros somos médicos, igual que los neurólogos, que los internistas o que los radiólogos. Y un psiquiatra bien formado tiene que tener la capacidad de descartar la presencia de algún cuadro somático, sea un tumor, una epilepsia, en fin, es parte del quehacer de un psiquiatra. Otra cosa es si hay un cuadro neurológico focal, que desde luego ahí es necesario considerar la derivación a un neurólogo. Eso. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a pasar ahora a la última fase, la conclusión de Flavia, y con esto ya estamos cerrando la sesión. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al doctor Cabrera por la excelente presentación y a las dos testimonios también que hablaron. Queremos decir a todos que nos están escuchando que la psicoeducación es nuestra actividad central, ¿no?, de esta alianza entre Societab y el Círculo Polar. El Círculo Polar quiere ser y está siendo esa comunidad de apoyo entre pacientes, familiares y que también están apoyándonos los médicos tratantes en esta gran tribu, ¿no? Necesitamos ayuda de todos los tipos, necesitamos apoyarnos los unos con el otro, como decía Francisco. También necesitamos que los médicos que estén presentes nos concedan horas polares, que son horas para atender a nuestros pacientes, pero por sobre todo tenemos que estar girando en torno a la psicoeducación, es fundamental. Entonces, por favor, inviten, eso es una invitación abierta, tenemos que psicoeducar a toda la comunidad, no solamente al paciente, no solamente a las familias. En el Círculo Polar tenemos una premisa muy importante, el paciente tiene el diagnóstico, pero en realidad es apenas una cosa en el papel, porque el diagnóstico es nuestro, es del familiar, es de la sociedad, es de todos. Si todos estamos psicoeducados, y si todos tenemos el conocimiento de lo que es nuestros trastornos mentales, si nos hacemos cargo todo y no dejamos eso en los hombros del paciente, la sociedad estará mucho mejor. Eso por un lado. Tenemos sesiones de psicoeducación quincenales. Entren en nuestra página web, por favor, Karen, si puede tipear la página web, www.circulopolar.cl.
Nosotros estamos abiertos a que todos participen, tenemos varios canales de participación como grupo de WhatsApp, grupos de apoyo, hacemos sesiones sin los psiquiatras para poder panelistas del grupo, pacientes y familiares se comunicaren. Eso inviten, traigan sus compañeros al Círculo Polar, a esta alianza, a esta gran alianza con Xochitab. Tenemos los mejores psiquiatras de Chile dándonos sesiones gratuitas de 15 en 15 días durante todo el año. Eso hay que aprovechar eso en la comunidad, ¿no? Por otro lado, quería agradecer muchísimo una característica de los dos testimonios, la honestidad. La honestidad de Fernanda y la honestidad, ay, se me olvidó el nombre de la niña que presentó. Bárbara. Bárbara, la honestidad con que hablaron. Una de nuestras metas es vencer el estigma, el autoestigma y también el estigma hacia el otro. Entonces, esa honestidad nosotros logramos en conjunto, ¿no? Es más fácil cuando estamos abrazados ser honestos. Es muy importante y resgato sobre todo lo que dijo Fernanda. Las personas con un diagnóstico en la salud mental siempre vivirán como niños. Claro, uno podría tener una lectura un poco desanimada de vivir como niño, pero por otro lado, hay algo lindo de vivir como niño para siempre, que es mantener la salud, que es mantener la esperanza, que es mantener ese asombro. Entonces, sí, que seamos no solo los pacientes, que seamos toda una sociedad, que vivamos como niños responsables, que tenemos que cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, psicoeducarnos y honestamente. Aprovechamos, quiero juntar eso, ¿no? El concepto de niño y el concepto de honestidad. Si todos logramos eso y estamos unidos, podemos ser potentes como tribu, podemos cambiar la historia de la salud mental en Chile, y para eso estamos, para unirnos y también para dar una mano a personas que están en situaciones más desvalidas socialmente, porque ese también es una gran meta nuestra. Hay un grupo de emergencia funcionando, resgatando gente que no tiene cómo pagarse un tratamiento o no tiene cómo psicoeducarse porque no tiene un celular. Nosotros estamos trabajando hasta ahí, el Círculo Polar. Vengan a ayudarnos. Es un sueño que está creciendo mucho y nos estamos tornando, gracias también a Xochitab, porque sin Xochitab nada de eso sería posible, ¿no? Una gran tribu. La carta del ánimo, ¿no? Para cerrar un poco el día de hoy. El doctor Cabrera citó a varios artistas, también comentó que el trastorno bipolar es una característica de mucha creación. Yo insisto, es imposible hablar del ánimo, es casi imposible hablar de cómo me siento. Es el arte la que nos permite traducir, y la carta del ánimo no deja de ser una creación artística. Tenemos que encararla de ese modo, es una herramienta que nos une a todos, de forma objetiva. Pacientes, familiares y médicos tratantes, y es nuestra gran herramienta, ¿no? De la psicoeducación. Bueno, les agradezco muchísimo a la presencia de todos, y hay mucha gente que todavía está escribiendo, que quiere seguir conversando. Tenemos grupos de apoyo funcionando, escríbanos nomás, para seguir conversando y hablando y haciendo sesiones con doctores y sin doctores. Es para eso que está el Círculo Polar, para elaborar nuestra condición en la salud mental. Por último, doctor Cabrera, lo siento muchísimo por la secretaria de Xochitab. Nuestro saludo grande del Círculo Polar, nuestro abrazo para Oriane, si no me equivoco su nombre. Y sí, eso, un abrazo muy grande a Oriane. Y muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Entonces, damos por terminada la sesión. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en 15 días más.